Anamnesis y examen físico neurológico. Mi nombre es Yulisa Troya y pertenezco al grupo 5 de la cátedra de Semiología 2. A continuación vamos a hablar un poco sobre la semiología neurológica, la cual tiene dos objetivos principales. El primero es confirmar o descartar la presencia de una alteración y el segundo es localizar alguna región anatómica del sistema nervioso. Para esto vamos a poner un ejemplo en el cual se presenta un paciente que en la consulta comparece en el hemicuerpo derecho. Lo primero que debemos hacer es confirmarla por medio de la exploración de la fuerza muscular y luego lo podemos hacer mediante el resto del examen neurológico para de esta forma localizar si es una patología de primera o de segunda motoneurona. Además, si tiene compromiso de sensibilidad tanto superficial y profunda, o también se compromete el sistema cerebeloso. La anamnesis es junto con la exploración neurológica la base del diagnóstico de patologías e implica la evaluación sistemática y ordenada de su integridad y funcionalidad. No podemos dejar de lado la importancia que tiene el uso de los métodos complementarios como es la tomografía Excel computarizada y la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, no debemos caer en la tentación de pedir estos estudios, sino que más bien tenemos que primero confirmar con lo que es la historia clínica y el examen físico. A continuación vamos a hablar que la anamnesis es el primer paso para comprender por qué el paciente acude al profesional y se lo realiza mediante un interrogatorio. El segundo es el examen físico, en el cual se deben evaluar distintos aspectos por medio de la inspección palpación y de algunos otros métodos que vamos a ver. La anamnesis es el primer paso para comprender por qué el paciente acude al profesional. Este se inicia con un interrogatorio en el cual la primera cosa que deben preguntar es los datos de identificación personal, en los cuales nos van a dar sexo, edad, nombre, raza y otros datos como la condición socioeconómica, el nivel de estudio y así. Esto de aquí se continúa con el motivo de consulta, que es la razón por la cual la persona acude a nuestro servicio y debe ser registrada según las palabras que da el paciente. A continuación, se realiza una profundización del motivo de consulta, es decir, de la enfermedad actual, buscando datos que lleguen al profesional a entender los probables desencadenantes del cuadro actual. Esta parte debe estar escrita en terminología médica que permita a otros profesionales entender la historia del cuadro. Después de todas estas preguntas, se continúa con la revisión de antecedentes personales, los prenatales, perinatales y postnatales, que son fundamentales al evaluar sobre todo a los niños. Además, también se le pregunta estado de inmunización, patologías crónicas, hospitalizaciones, cirugías, traumas, alergias y exposición a tóxicos. Además, también se incluyen los antecedentes familiares. Luego que se culmine con la anamnesis, se procede a hacer el examen físico. El examen físico tenemos que evaluar diferentes aspectos, en el cuales son el examen mental para escribir el sistema motor, sistema sensitivo y signos meninges. Dentro del examen mental tenemos que este se determina por la observación del paciente y por estudios determinados en el punto de la historia clínica. Este está relacionado con el ánimo y con los pensamientos del paciente. Las anomalías pueden reflejar una enfermedad neurológica, tanto como un trastorno en el lóbulo frontal o demencia, en una enfermedad psiquiátrica que quizás provoca signos neurológicos como una ansiedad o ataques de pánico, una enfermedad psiquiátrica secundaria a otra, como por ejemplo una depresión después de un ictus. Asimismo, el examen del estado mental procura distinguir una deficiencia neurológica focal o difusa, una enfermedad psiquiátrica primaria como depresión o ansiedad que se presenta con signos somáticos, o una enfermedad psiquiátrica secundaria neurológica o asociada a esta. En el examen mental se determinan las funciones celulares superiores con el objetivo de orientar el diagnóstico del nivel del encéfalo. Para evaluar el estado mental se debe indagar sobre los siguientes aspectos. El primer aspecto a evaluar es el estado de alerta. Este se puede evaluar por distintos estímulos externos, analizando si generan una respuesta en el paciente. Al individuo que ingresa con los ojos abiertos se le considera en estado de vigilia. Luego la conciencia, este es el estado de estar despierto o estar dormido, y que son fenómenos cíclicos que se establecen desde los primeros años de vida. El estado de vigilia posee las siguientes características: actividad sensorial, actividad centroencefalocortical, mirada al frente y aberturas papulares abiertas, así como también mantiene una postura erecta, aumenta la descarga simpática y tiene manifestaciones electroencefalográficas de onda alfa y beta. Para continuar, los estados de sueño se poseen las características contrarias a las anteriormente mencionadas. Luego tenemos a la orientación, que esta se divide en cuatro: la orientación personal, que es el conocimiento del paciente sobre sí mismo; orientación temporal, conocimiento de la época en la que se encuentra, es decir, el día, el mes y el año; orientación espacial, conocimiento del lugar en el que se encuentra el paciente en ese momento, o sea, la casa, el hospital, la ciudad o el país. Orientación situacional es el conocimiento del contexto en el cual se encuentra el porqué de ello. El siguiente aspecto es el lenguaje, que comprende
Como sabemos, el lenguaje es un medio de comunicación que se utilizan signos sonoros y visuales. Este se divide en lenguaje mímico, que comprende signos de manera intencional se realizan con las manos y los músculos de la expresión facial, el escrito en el cual se utilizan las palabras y el musical en el cual se utilizan notas musicales. Las principales expresiones del lenguaje son la dislexia, la alexia, la agrafia, la afasia y el efecto en el habla espontánea. El quinto aspecto es la escritura y lectura. Para considerar normal la escritura en un paciente se debe analizar la estructura de la oración que elabora el paciente, la cual debe contener sujeto, verbo y predicado. Para evaluar la lectura se le pide al paciente que cumpla las órdenes escritas y no habladas. Por ejemplo, se le escribe en una hoja al paciente, levante su mano derecha y se le dice que realice la acción que está escrita en la hoja. El sexto aspecto es la memoria, en el cual ésta tiene la capacidad de citar en un momento dado lo acontecido tiempo atrás. El proceso de la memoria consta de grabación, almacenamiento y reproducción de la información. Se divide en memoria de hechos recientes y en memoria de hechos remotos. Las principales alteraciones son la amnesia retrógrada, la amnesia anterógrada, las fabulaciones, las ilusiones, las alucinaciones, entre otras. El séptimo aspecto es la praxia, que es la capacidad de ejecutar actos motores o simples o complejos con un fin determinado. Los componentes de la praxis son identificación del objeto, planificación de la acción y ejecución de la acción. El octavo aspecto, y por último, es el juicio. Este suele analizarse mediante situaciones de sentido común en las que se espera una reacción obvia por parte del paciente. Dentro de la evaluación del juicio también se valora la capacidad racional y analizar. A continuación tenemos los pares craneales, estas son 12, como sabemos, y vamos a empezar con el primero. El primer par craneal o el nervio olfatorio, el sistema olfatorio, como sabemos, es susceptible a que su función se vea comprometida por condiciones que son de utilidad diversa, pero el paciente no va a ser consciente de la pérdida funcional hasta que se encuentre en un estado avanzado. El examen que se realiza aquí es en cada fosa nasal por separado, colocando al paciente en contacto con sustancias odoríferas conocidas no irritantes, como son el café, el chocolate, la menta, entre otros. Este sujeto debe ser capaz de no solo percibir, sino de asociar y diferenciar lo que se produce en el olor normalmente. Nervio óptico es necesario recordar desde la anatomía las estructuras del ojo, pero estas son la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas y por último las áreas visuales primarias y secundarias, que son las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. La evaluación del segundo parcial comprende el examen de la agudeza visual, el respuesta pupilar, reflejo fotomotor, reflejo de acomodación y reflejo cilioespinal. Y por último, también se puede incluir el examen del campo visual. Los nervios motores oculares tercero, cuarto y sexto. El nervio tercero, que es el nervio motor ocular común, el cuarto, que es el nervio tropiar, y el sexto, que es el nervio motor ocular externo. Estos están involucrados en el control de la mirada y los movimientos del globo ocular. Además, son responsables de la mirada conjugada, sea bien horizontal, vertical o de convergencia. Asimismo, es posible evaluar estos tres pares craneanos examinando la motilidad ocular extrínseca, donde se le pide al paciente que siga un dedo o un lápiz que se moverá de la siguiente manera. Hacia la región temporal, para evaluar el recto externo, que es territorio del sexto par craneal. Se requiere evaluar el tercer par craneal, los movimientos se harán hacia la región nasal. Para evaluar el recto interno, hacia arriba y temporal o abajo y temporal. Para evaluar los rectos superior e inferior respectivamente. Y por último, se realiza hacia arriba y nasal o hacia abajo y nasal para evaluar los músculos oblicuos superior e inferior, que son inervados por el tercero y el cuarto par craneal respectivamente. A continuación tenemos lo que es el nervio trigémino, que este, como sabemos, es un nervio mixto, que está entre un componente motor y un componente sensitivo. Para realizar el examen del componente sensitivo, este nervio se debe contar con instrumentos para la evaluación de la sensación dolorosa, táctil y también reflejo corneal, los cuales son una brocha, una aguja y una mota de algodón. Se debe evaluar la sensación táctil y dolorosa aplicando el estímulo en el territorio correspondiente a cada una de las tres ramas del nervio. El componente menor, que es corresponde a las funciones motoras, se examina evaluando la función de los músculos de la masticación, tanto los músculos temporales como maceteros, que se le examinan palpándolos en el momento que se le solicita al paciente que mastique, haciéndose evidente si su contracción es simétrica o no. A continuación tenemos el nervio facial. Este también tiene una diversidad funcional que comprende las capacidades motoras de los músculos de expresión facial, provee sensibilidad para la parte del oído externo, así como también es fundamental para la capacidad gustativa porque inerva a las dos partes anteriores de la lengua. Para realizar la evaluación de este nervio, tenemos que la función motora se puede iniciar una vez que el paciente llega a consulta
ya que los signos característicos de la lesión de uno de los nervios es la asimetría en ciertos rasgos de la cara, como son la altura de las comisuras labiales o las arrugas al nivel de la región periorbitaria o peribucal. También se le puede solicitar que el paciente realice gestos tales como sonreír para evaluar la simetría del movimiento. El paciente también puede fruncir el ceño, levantar las cejas o cerrar los ojos. En los casos de que sea necesario evaluar la integridad del componente sensitivo, el investigador coloca en la punta de la lengua sustancias saborizadas, sean dulces, saladas, ácidas o amargas. A continuación tenemos el nervio vestibular coclear, que también consta de dos partes, la porción coclear, que comprende las funciones auditivas, y la vestibular, que es la responsable de las funciones de equilibrio. Así tenemos que para evaluar la función, la función coclear, se le pide al paciente, o sea, le realiza al paciente, se le susurra al paciente unas palabras, tapando el conducto auditivo externo del otro lado. O también se le puede frotar el cabello de ese lado. En condiciones normales, el paciente puede percibir sus sonidos sin dificultad, pero si al realizar estas pruebas el examinador considera que tiene hipoacusia, se debe acudir a otras pruebas como son la de Weber y Rhine, en la cual se le pone un diapasón en la apófisis mastoide. En el momento que el paciente informe que dejó de percibir las vibraciones, el instrumento se coloca a 2 centímetros del conducto auditivo externo y se le solicita nuevamente al paciente que informe el momento en que deje de percibir el sonido. En cambio, para examinar la radio vestibular, se le pide al paciente que realice la prueba de Barami, en el cual consiste sentar al paciente en el extremo de una silla con los brazos extendidos mientras apoya sus pies en las patas de esta, con el fin de crear una situación de equilibrio. Y la prueba de Romper, en el cual el paciente se encuentra de pie con los pies juntos y los ojos abiertos. Posteriormente se le solicita que cierre los ojos y que tenga la capacidad de mantenerse en la misma posición. Si no los mantiene, es una patología. A continuación tenemos el nervio accesorio, el nervio glosofaringeo, el nervio vago. Este es posible evaluar estos dos nervios al mismo tiempo, ya que inervan estructuras que se relacionan funcionalmente. Se puede detectar una alteración en la movilidad de las cuerdas vocales al valorarse el carácter y calidad de la voz, así como normalidades en la capacidad de articular sonidos. Al momento del examen, primero se le revisa el istmo de las fauces, pidiendo al paciente que diga el fonema A de forma sostenida, lo cual hará evidente el movimiento del paladar blando y la úvula, que deberá ser simétrico. También posteriormente se le puede determinar el reflejo del velo palatino y el reflejo faríngeo. Para el primero, simplemente se toca la mucosa del paladar blanco, lo que causa que se eleve junto con la úvula, haciendo posible que se evalúen los mismos parámetros de movimiento que se mencionaron anteriormente. Para el reflejo faríngeo se toca con el bajalengua ambos lados de la pared de la faringe, lo que causará una constricción de esta, acompañada, si hay lesión del componente nervioso, la zona nervada por este nervio perderá el reflejo náuseos. A continuación tenemos el nervio accesorio o espinal. Este de aquí es un nervio exclusivamente motor que está compuesto por dos partes. La primera que se origina en el núcleo ambiguo de la médula oblonga y la segunda que se origina a partir de los segmentos espinales C1 y C5. Como sabemos, este inerva al músculo esternocleidomastoide y al músculo trapecio, los cuales participan en el giro de la cabeza en ambos lados y la elevación de los hombros, respectivamente. Al examinar sus movimientos es el principal método para evaluar su función y debe hacerse contra resistencia y palpando el músculo para verificar el estado de la contracción, ya que es difícil determinar si hay un estado de compromiso únicamente por la observación, debido a que participan otros músculos. Y por último tenemos el nervio hipogloso, en el cual este tiene su origen en el núcleo localizado en el suelo del cuarto ventrículo. En su recorrido pasa por el conducto hipogloso en la base del cráneo que se dirige hacia la cavidad bucal e inerva los músculos extrínsecos de la lengua con excepción del músculo palatogloso. Su evaluación es sencilla, puesto que se le solicita al paciente que abra la boca con el fin de observar la lengua y determinar si hay signos de atrofia, fasciculaciones o alguna lesión que corresponda a la lesión nuclear. Posteriormente se le pide al paciente que pronuncie los fonemas R, L y T para determinar la capacidad articular que tienen las palabras el paciente. Además, también se le evalúa la fuerza de la lengua con la ayuda de un bajalengua al solicitar que la empuje hacia arriba
y pidiéndole al paciente que empuje el dedo del examinador a través de la misma. Y por último, vamos a hablar acerca de la exploración del sistema motor. Por eso tenemos que esta motilidad voluntaria se explora evaluando 5 aspectos del músculo, los que son el trofismo, el tono, la fuerza, los reflejos de estiramiento y finalmente los reflejos anormales y patológicos. El trofismo es una evaluación subjetiva de la masa muscular y su volumen. Es dependiente de la experiencia del médico, pues se realiza por simple inspección y será este quien determine si un músculo posee configuración normal o se encuentra hipertrófico o hipotrófico. El tono puede definirse como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado. Y por último, la fuerza muscular en la cual se evalúan grupos musculares pidiendo al paciente que realice movimientos activos en primera instancia solo en contra de la gravedad y después en contra de una resistencia impuesta por el médico. Los reflejos de estiramiento, este de aquí es una respuesta motriz independientemente de la voluntad, provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico, el cual puede ser un golpe con el martillo de reflejo sobre los tendones. Dicho estímulo produce un estiramiento súbito del músculo y como respuesta existe una contracción del músculo estimulado. Para la exploración es necesaria una técnica correcta que se adquiere paulatinamente conforme se practica. Y dentro de los reflejos patológicos tenemos que son aquellos que no pueden ser provocados en sujetos normales y debido a su presencia se indica una alteración neurológica. También son denominados signos. Por eso tenemos aquí 2 signos. El signo de Babinski, que se traduce en la lesión en la vía piramidal al provocar el reflejo cutáneo plantar, cuya respuesta normal es la flexión de los dedos del pie. Si se obtiene una dorsiflexión del dedo gordo y un movimiento en abanico, es decir, un movimiento de abducción y flexión del resto de los dedos, es positivo el signo de Babinski. Y el signo de Hoffman y Trommer, en el cual se consideran patológicos cuando se asocian a otras alteraciones que sugieran abducción piramidal. Y no solamente su presencia se traduce en enfermedad. En ambos casos se obtiene una flexión del dedo índice o del dedo pulgar al suceder el dedo medio del paciente con una mano y con la otra. Ya sea que se presione la falange distal del medio y se libere bruscamente el signo de Hoffman, o que se percuta en la cara palmar de la falange distal del dedo sostenido, que es conocido como el signo de Thor.